Cítara. Es un muro elaborado con ladrillo perforado colocado con ayuda de hilo. Es el equivalente a un muro de medio pie, es decir, con los ladrillos colocados a lo largo y de un solo ladrillo de anchura. Han podido usarse como muro de carga y cerramiento simultáneamente para soportar cargas pequeñas y con alturas también pequeñas. Esto debido a la imposición de normativas que regulan condiciones mínimas de capacidad. En la actualidad, se usa casi exclusivamente como muro de división, separando espacios en los que el tabicón no basta para cumplir niveles de aislamiento acústico. También pueden ejecutarse con ladrillos huecos, usualmente, en estos casos, dobles o triples, colocados por tabla, es decir, la superficie mayor apoyada. Cítara de ladrillo hueco doble. Este tipo de tabique se construye con ladrillos de hueco doble tipo H. Los ladrillos se colocan por tabla, con lo cual el grosor del tabique aumenta de 9 a 11.5 centímetros. Se utiliza para la división de módulos de habitaciones en hoteles, residencias y hospitales. Según la normativa vigente, para cítaras no mayores a 5 metros, estas deben quedar arriostradas, es decir, fijadas al menos por dos de sus lados opuestos verticales, como pilares, muros u otros tabiques, y horizontales, como forjados y vigas. Cítara de ladrillo macizo. Este tipo de tabique se construye con ladrillos macizos del tipo M o P, de 11.5 centímetros de grosor, pues se colocan por tabla. Se utiliza para la separación de viviendas y locales contiguos. También se emplea en la división de zonas comunes con viviendas, módulos de habitaciones en hoteles, residencias y hospitales, oficinas y centros docentes. Según la normativa vigente, y para cítaras de ladrillo macizo no superiores a los 6 metros, la cítara de ladrillo macizo debe quedar arriostrada, es decir, fijada al menos por dos de sus lados opuestos verticales, en pilares, muros u otros tabiques, y horizontales, en forjados o vigas. Block. Son elementos de concreto los cuales se fabrican en una gran variedad de formas y dimensiones. Por lo regular se producen en moldes de madera, concreto, metal, fibra de vidrio, entre otros. Debido a la gran variedad de formas y aplicaciones, durante su proceso de elaboración se emplean diferentes métodos, que van del colado directo hasta la utilización de la más sofisticada maquinaria, en la cual la dosificación de cada material se controla por medio de computadoras. Estos elementos son fabricados a base de concreto de alta resistencia, que es de 300 a 500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por lo regular se utiliza el curado de vapor, que aunado a la modulación y la elaboración en planta, se obtiene un alto grado de industrialización con una excelente calidad. Se elaboran a partir de áridos seleccionados, es decir, arena y grava de alto peso específico, tomando en cuenta su densidad y agregando el color que el cliente o proyectista elija. Se obtienen elementos vibrocomprimidos de diferentes figuras de tal manera que al unirse los elementos se forma un diseño armonioso y cromático. Dentro de estos elementos se encuentran los siguientes, por mencionar algunos: bloc hueco, bloc con fondo, bloc macizo, guarniciones, adoquines, etc. Un ejemplo de la elaboración de bloc es el siguiente. El proceso es muy sencillo. Se mezcla un material poroso como la piedra pómez con cemento y luego se comprime con una prensa en moldes que le dan su forma. Luego se debe tener espacio para el fraguado o secado y listo. Cabe mencionar que para obtener un bloc de calidad es necesario obtener materias primas de primera y cantidades exactas, es decir, el material poroso debe ser liviano pero resistente y el fraguado debe ser lento y a una temperatura determinada. No debe estar expuesto a condiciones de clima adversos como la lluvia. Dentro de los tipos de bloc se encuentra el bloc hueco. Es un elemento
vibrocomprimido hecho a base de materiales ligeros como cemento, arena y agregados calizos, de forma prismática con dimensiones normalizadas y estandarizadas, el cual es fabricado por medio de un proceso de industrialización que garantiza su alta calidad y resistencia. Como sistema constructivo resulta excelente, ya que es un producto muy versátil, ya que este tipo de block es muy adecuado a climas tropicales o cálidos. Se utiliza para todo tipo de muros, su colocación es rápida. Una de sus ventajas es el ahorro de cimbras, debido a que por sus huecos se elaboran castillos integrados. Comúnmente son utilizados en bardas perimetrales, muros de carga, para casas habitación, edificación de medianas alturas, bodegas, naves industriales, muros de contención, entre otros. Cada pieza pesa 14 kilogramos y tiene un rendimiento de 12.5 piezas por metro cuadrado. Este tipo de block cuenta con una resistencia de 90 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El color más común en su fabricación es el gris natural. Sin embargo, sobre pedido se puede fabricar cualquier color de acuerdo a los requerimientos del cliente que lo solicita. El block macizo se utiliza para bardas, casas habitación, bodegas, naves industriales, etc. Cuenta con un mayor rendimiento al colocarlo por su tamaño. Cada pieza pesa 13 kilogramos y tiene un rendimiento de 12.5 piezas por metro cuadrado. Cuenta con una resistencia de 60 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Tenemos dos tipos de block macizo: el ligero, que está hecho a base de cemento, arena y tepojal y es de forma prismática; el pesado o de concreto, que tiene forma prismática rectangular, fabricadas con cemento Portland, compuesto CPC 40 y como agregado el polvo de piedra triturada, que cuenta con la granulometría básica de arena y grava. Por otra parte tenemos a los impermeabilizantes, que son sustancias o compuestos químicos que tienen como objetivo el tolerar o detener el agua, impidiendo su paso, y son muy utilizados en el revestimiento de piezas y objetos que deban de estar secos. Estos impermeabilizantes van desde simples recubrimientos líquidos incoloros hasta sofisticados sistemas de membranas impermeables. Existen recomendaciones generales que permiten proteger cimientos, muros y cubiertas de avances y penetraciones de la humedad. El sistema de impermeabilización puede ser de masa, aplicable en el corazón de la estructura, o superficial, que se instala sobre las caras visibles. En el primer caso, los aditivos impermeabilizantes pueden agregarse a la mezcla para albañilería, junto con el agua para conseguir morteros menos absorbentes. Este tipo de solución resulta muy común, sobre todo en estucos, esto es una pasta de grano fino compuesto de cal, mármol pulverizado, yeso, pigmentos naturales, etc., que se reduce por reacción química al entrar en contacto el hidróxido de calcio de la cal con el dióxido de carbono. Esto sirve para fachadas, baños, cocinas, estanques o cimientos de construcciones en terrenos húmedos. Para la impermeabilización superficial también hay gran cantidad de alternativas, desde los hidrorrepelentes más simples hasta las membranas impermeables más sofisticadas. Claro que la protección en la superficie y masa de las estructuras debe completarse con un adecuado sellado de uniones, especialmente encuentro de vanos. Un vano es un hueco de un muro que sirve de puerta o ventana, juntas de tabiques con piso y muros, además de las juntas propias de la construcción. En las uniones se puede usar sellantes sofisticados como membranas preformadas de perfiles o burletes. Un burlet son tiras textiles de un material flexible que se coloca en el canto de las hojas de puertas, balcones o ventanas para que cierren herméticamente, presentes en obras civiles, o sellantes de silicona de cura neutra en juntas de ventanas, además de los poliuretanos que otorgan mayor adherencia y elasticidad. Con respecto en la elección del tipo de impermeabilizante, se debe de tomar en cuenta factores como el clima, la humedad y el tipo de elemento a proteger. Por ejemplo, si se desea impermeabilizar un subterráneo expuesto a napas,
Un napa es un conjunto de fibras textiles que tiene un espesor constante y una anchura uniforme. Para esto se debe usar un sistema sumamente eficiente, preferentemente membranas impermeables del tipo PVC de 1 o 2 milímetros, o las membranas bentoníticas con HDP, que estas siglas significan polietileno de alta densidad. Para superficies horizontales y verticales que reciben acumulación de aguas, se recomiendan membranas asfálticas, acrílicas o de PVC, o membranas líquidas de poliuretano que poseen gran resistencia al agua aposada y capacidad de memoria para volver a su forma original casi en un 100%. En cambio, si se tiene hormigón en el muro de fachada de una vivienda o edificio, basta con un hidrorrepelente a base de silicona, especial para superficies porosas o a la intemperie. Por último, tenemos que, en losas, particularmente en las impendientes, la impermeabilización es más compleja. Se puede usar revestimientos acrílicos con espesores que varían desde 0.6 a 2 milímetros, dependiendo de la zona climática, además de membranas impermeables. Los impermeabilizantes químicos, como los conocemos hoy en día, fueron inventados en Suiza para usarse en el túnel de San Gotardo en 1910, por el inventor y empresario suizo Caspar Winkler, quien fundará lo que hoy en día es Sika AG, que es una empresa que hace químicos para construcciones y manufactura. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got?